primer lugar, pues gracias por su participación, su asistencia. Estamos aquí en el canal de MDAT, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Y ahorita estamos transmitiendo en vivo por Zoom. Bien, el objetivo del canal es sobre todo ampliar los horizontes de significado de la realidad, tener una mayor apertura para poder contemplar, ¿sí? Mirar, observar, incluso desarrollar la intuición sobre los distintos fenómenos sociales, económicos, humanos, psíquicos, que sobre todo nos preocupan últimamente y nos afectan. Ese es el objetivo del canal. Entonces, en esta ocasión tenemos este tema sobre la dimensión espiritual de la violencia y la guerra. Tema de por sí muy impactante y bastante complejo. Para esto, pues estaríamos viendo ese otro lado que a la vez que se oculta también se muestra, el lado espiritual de la vida, ¿sí? Que va a involucrar muchas cuestiones de tipo físicas, de las que estamos también viviendo, de la que hemos vivido. ¿Ok? En esta ocasión también, como siempre, nos acompaña Gaby Cancino y nos dará una semblanza acerca de las palabras principales de violencia y guerra en todo lo que implica el misterio de las letras hebreas. Bien, pues sí está por ahí, Gaby, ¿sí? Sí. Y luego pasaremos al desarrollo del tema y después a una ronda de preguntas y respuestas. Ok, pues A ver, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este canal de MTAT, que es sobre verdad y conocimiento. Mi nombre, para los que no me conocen, soy Gabriela Cancino y estudié psicología y lengua hebrea, también el inglés. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es un poco complejo, un poco confuso, debido a que, bueno, pues estamos en una etapa muy de incertidumbre, de miedo, de confusión. Nadie sabe lo que va a pasar. Vemos una guerra en puerta, muy delicada, debido a que estamos hablando de esta parte de profecías muy grandes que están en juego. Y la pregunta que surge es, ¿será esta guerra previa a la llegada del Mashiach? ¿A qué me estoy refiriendo? El Jajam Hafez Haim, que es el escritor del libro Lashon Hara, uno de sus alumnos dice que la guerra de Gog y Magog es una guerra que está escrita en los profetas previa a la llegada del Mashiach y va a suceder 3 veces. Hay 3 veces guerra de Gog y Magog. Uno que fue la Primera Guerra Mundial, esto fue en el año de 1914. La Segunda Guerra Mundial en el año 1939. Y bueno, ¿cómo identificar si estamos en esta profecía? ¿Y por qué nos interesa tanto este tema? El Rambam nos dice, no te equivoques cuando llegue el Mashiach, porque la vida no va a cambiar en nada, solamente va a haber paz. El Rambam recomienda que no se esté investigando sobre este tema, si eso no es la guerra. En el Talmud nos describe que hay una época que va a ser la llegada del Mesías. Nos dice Dor Shem Ben David va, la generación de la llegada del Mesías, es decir, los jóvenes avergonzarán a los ancianos. La hija
se levantará contra su madre, la nuera contra su suegra, el hijo no se avergonzará de su padre. El descaro va a estar en el aire a todos lados. Es decir, no puede llamar la atención de ningún ser humano. El estudio, la sabiduría va a estar muy olvidada, va a estar muy despreciada para todos los seres humanos. La verdad estará oculta, los enemigos serán de la misma casa. Entonces la pregunta será si estas señales se están cumpliendo hoy en día, pero ¿será la única época en la que se está cumpliendo? Y bueno, quiero darles a conocer estas palabras en hebreo. Ok, que es, vamos a hablar sobre lo que es guerra, violencia, contra lo que es la paz. Estas partes, me gusta mucho el hebreo, un poquito de introducción de parte del hebreo. El hebreo maneja muchas cosas diferentes. No es solamente una traducción y ya. Hay muchos secretos ocultos en esta lengua. Como saben, bueno, el hebreo se escribe de derecha a izquierda y está más que nada compuesto de símbolos, se me fue, de consonantes, no de vocales. Las vocales van a ser estos símbolos que tenemos acá abajo. Ajá. Y aparte de lo que es, estas letras tienen un valor numérico, que esto nos dan otro significado, otra reacción oculta. Vamos a ver este primer paso que es guerra. Guerra en hebreo se dice milhamá. En hebreo hay una parte que es el shoresh. El shoresh es como la raíz de esa palabra. Esta palabra está compuesta por lamet, het y mem. Ajá. Esta misma palabra encontramos, la palabra guerra, milhamá, encontramos que también podemos escribir con su mismo shore, podemos escribir pam, que es lejem, pan, o lucha, lejimá, o combatir, lilhom, y todos los que están en rojo son la misma raíz de guerra. También tenemos esta parte de soldar, lejalhim, y la parte de soldador, malhem. ¿Qué nos está diciendo esta parte de guerra? Que es milhamá. Con su shoresh, que es pan, ¿qué nos está diciendo ahí? Que nosotros nos peleamos por un pan, pero el pan que nos trae esa supervivencia, esa manera de yo tengo un pan y yo tengo más el poder. Una forma de cómo pensar, su forma de pensamiento de la guerra son las iniciales también de Lev, que es corazón, Helef, que son las grasas, y Moab, la M de Moab, que es el cerebro. Así piensan en la guerra. Es decir, primero está el corazón, primero son mis rencores, mi odio, porque tú me quitaste mi pan. Ahí se va con el Helef, que son las grasas. Todo eso que se guarda, todo eso que te comiste y te lo guardaste, se queda en el Helef, las grasas. Y por último, ya hasta por último, pensarás, y si es que llegas al pensamiento, al cerebro. A comparación de un rey, ¿cómo piensa un rey? Rey en hebreo es Melech. ¿Cómo piensa un rey? Son las iniciales de Moab, la M de Melech, Moab, del cerebro, la L, la inicial de Lev, de corazón, y Haf, la Haf final que aquí tenemos, que es Kabet, que es el hígado. Entonces, ¿cómo piensa un rey? Primero piensa con el cerebro, se va al corazón y después actúa. A comparación de la guerra, primero
está los sentimientos, está ese odio. Y hasta el último pensará. Eso es lo que nos trae la palabra milhamá. Después tenemos esta parte que es violencia. Violencia se dice alimut. Una palabra muy, muy curiosa. Aquí su shoresh de esta palabra es Aleph, Lamet y Men. Con esta palabra, con este shoresh, también podemos sacar Ilem, que es un mudo, violento, Alim. También tenemos quedarse mudo como Legialem. Y por último, el silencio, Elem. ¿Qué nos está diciendo aquí? En una violencia, cuando tú ves a dos personas pelearse, es porque nadie habló, todos se quedaron callados, se quedaron mudos. ¿Y qué existe? Pues existen los golpes, existe esa agresión física, no existe el hablar. Si uno se queda callado, entonces, y hay un descontento, entonces va a haber una violencia. Aparte, bueno, aquí alimut, hay una palabra, cuando estuve estudiando esta palabra, también se relaciona con met o con limut, que es la muerte. Entonces, toda esta violencia también te lleva a la muerte. Vamos a la siguiente palabra, que es la contraria de la violencia, de la guerra, que es la paz. La paz, bueno, se dice, creo que es una letra muy conocida, que es el shalom. Su raíz de esta palabra es shin lamet mem, que con esta podemos hacer varias palabras, como hashlama, que es una finalización. Esta es una capacitación también, hishtalmut, perfección, mushlam. También con esta misma raíz tenemos la palabra completo, que es shalem, perfeccionarse, y la integridad. ¿Qué nos está diciendo con esta palabra shalom, que es la paz? Con shalom, aparte que significa paz, o también es cuando nosotros saludamos shalom, no es un hola o es un adiós, pero va más allá, es que siempre tengas paz, tengas esa finalización, tengas esa perfección, esa perfección de completarte. Y por último, vamos a ver esta parte de la gematría. La gematría es un poquito muy confusa, pero aquí nos da otro significado. ¿Qué es esto de gematría? Estas letras, todas estas letras, las letras en hebreo están compuestas por 22, o sea, llegamos hasta la Taf, que es la 400, y después tenemos 5 letras finales. Estas letras finales. Cada una tiene su valor numérico. Así nosotros lo llamamos gematría. Si nosotros ponemos esta palabra, milhamá, que es la guerra, la mem, vamos a buscarla, aquí está, tenemos el número 40, lamet, tenemos número 30, het, tenemos número 8, mem, otra vez 40, y la hei, 5. Eso nos da un valor de 123. Aquí lo que realizo es una gematría catán o una gematría pequeña. Estos 123 que aparecen aquí, 3 más 2 más 1 da un 6. Es decir, tengo que dejarlo en solo una unidad. Entonces vamos a ver para allá. Milhamá entonces nos da un número 6. La siguiente, que es alimut, que es violencia, igual hacemos lo mismo, que es la Aleph, número 1, Lame 30, Yud 10, Men, que es la 40, la Bab es la 6, es esta Bab, este sign,
y la TAF es 400. Todo esto nos da un valor de 487. 7 más 8 más 4 nos da 19. 9 más 1, 9 más 1, si nos da 10. Eso nos da un valor de 1. Hasta ahí. Aparte de Shalom. Shalom está la letra Shin, que es 300, Lamed 30, Labat 6. Y aquí tenemos una Mem, que esta es una M, es igual que esta, pero esta es una M final. En este caso, cuando uno realiza lo que es gematría, la Mem, lo que son letras finales, no se utiliza su valor, sino se utiliza su valor que es la M normal. En este caso, para esta M va a ser 40. Si nosotros lo hacemos así, hacemos la suma, nos da 376, que es un valor de 7. Y si lo quieren tomar como la M final, que su valor es 600, aquí también ya tenemos, y nos da un valor de 9. ¿Qué nos está diciendo todo esto? El 7 dentro del judaísmo es un número también de perfección, de espiritualidad. ¿Por qué? Porque se dice que la creación fue, todo lo que es la tierra fue creada en 6 días. Y el número 7 es cuando se descansa. Por eso en Shabbat también cae siempre en el día 7. El número 9, ¿qué representa? El número 9, aquí le puse la palabra emet. Emet significa verdad. Que es en sí, emet también tiene su gematría número 9. Nos da el número 9. Tanto shalom como emet, tanto paz como verdad, nos da ese mismo valor numérico. ¿Qué nos está diciendo? Si tú tienes paz, ya sea en tu hogar, con tus vecinos, en tu trabajo, siempre vas a tener la verdad, siempre vas a tener esa convivencia buena. En cambio, con la guerra llegarás a un nivel de 6. El número 6 dentro del judaísmo es un valor de materialismo. ¿Por qué? Porque en 6 días se creó lo que es la tierra. El número 6 pertenece a lo material. ¿Y por qué hay una guerra? Por lo material, no tanto espiritual, por ese pan que tú tienes que llevarte. Y por último, Alimut, que nos da un número 1, que es la violencia. Nada más llegas a un solo nivel, no llegas a más. O sea, no puedes llegar al número 7, que es de perfección. Con la violencia solamente llegarás al 1. Y bueno, esta fue esta parte de lo que es de las letras hebreas, que nos muestran cómo es que estas palabras, solamente decir guerra, solamente decir violencia, nos dan mucho más. Yo los invito a que lean el libro de Isaías en el 44:6, que dice más o menos así: Coamar Adonai Melech Israel, Begalo Adonai Sebaot, Ani Rishon, Ba'ani Aharon. ¿Qué significa eso? Dice así: así dice Hashem, Rey de Israel y su Redentor, Hashem de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Desde que yo creé la humanidad, ¿quién puede predecir el futuro pretendiendo equipararse a mí? Es decir, si esta guerra es la guerra de Gog y Magog, lo principal es no estarse preocupando si es la guerra. Es más, hay que preocuparse en hacer el shalom. Es como dice el Zohar HaKadosh: si la gente cuidara el shalom, serían merecedores de la llegada del Mesías. Dejen de buscar profecías y hay que poner manos a la obra. Esas manos
para realizar paz y no hablar de otros, no hacer el lashon hara y también dejar el odio afuera. Pues bueno, muchas gracias y las preguntas las dejamos al final y seguimos con el profesor Hugo. Muchas gracias, Gaby. Muy, muy interesante Excelente. las palabras en hebreo que nos has dado. Sin duda alguna, pues revelan más cosas de lo que simplemente pues notamos, quizás con nuestro propio idioma, que nos falta conocerlo también un poco más, ¿verdad? Pero indudablemente excelente. Y pues bien, decía el filósofo, aquel viejo filósofo Heráclito de Éfeso, no te fijes tanto en lo que se muestra, sino más fíjate en aquello que se oculta tras lo que se muestra, ¿sí? Y a veces solo nos vamos con la apariencia de las cosas inmediatas. Y de esta manera también cuando nosotros estamos viendo, quizás por las redes sociales, por televisión, incluso periódicos, estos disturbios, estos conflictos que hay entre países o conflictos entre personas o entre diversos grupos, pues todo esto que estamos quizás viendo en estos medios, pues son solamente una especie de cortina de humo que se nos muestra para ocultar aquello que está detrás, ¿sí? Aquello que es lo esencial. Entonces muchas veces eso pasa, por eso no somos capaces luego de revelar muchos de los secretos que se esconden tras los fenómenos, tanto humanos o naturales, sociales, económicos, en fin, ¿verdad? Para eso estamos entonces, para poder visualizar un poco más allá. Por eso el título de la cuestión del espiritual, porque no solo nos quedamos en la parte física o corporal, sino también espiritual y almática, ¿sí? Entonces, al tratar acerca de la violencia y la guerra, los puntos que van tan estrechos, pues estos podríamos decir, como decía Galton, la violencia y la guerra se presentan cuando la gente está influida de tal modo que su desarrollo somático y espiritual actual es menor que su desarrollo potencial. Y esto implica, en cierta forma, que hay en lugar de un avanzar en formas más civilizadas, sino que hay un retroceso, precisamente, pues algo así como a la barbarie. Esto es que podríamos decir en este primer acercamiento. Tenemos, por ejemplo, siguiendo con la cuestión etimológica acerca de la violencia, en primer lugar, que en la violencia lo que se presenta, bueno, la raíz primero, la raíz etimológica de ellos, en el griego viene de vías, una palabra también muy, muy importante, porque en cierta época designaba vías, violento, violencia a un hombre íntegro, ¿sí? Pero fue tomando, el uso del lenguaje va cambiando y entonces también tendrá como figura representativa a la diosa, una diosa del panteón griego, Días precisamente, una divinidad alegórica griega que representa una imagen, la imagen de una mujer armada con coraza y un mazo, ¿sí? Y un mazo con la cual mata a un niño, ¿sí? Esa también era vías, la violencia. Ahora, la violencia, pues más común, que viene del latín vis, ahí está la primera raíz vis,
que significa fuerza, y olentus, abundancia. Entonces tenemos esa parte de la violencia y el violento, la violencia, no entra precisamente aquí como concepto ya la agresión, ¿sí? Aunque la supone. Entonces, retomando estos puntos, tanto de la violencia en el hebreo y en el griego, pues hay que ver que precisamente tiene la violencia una especie de, ¿cómo decirles? Un hoyo negro, una laguna, que significa la mudez, ¿sí? Esto es tan importante porque se relaciona muy bien con el concepto hebreo, ¿sí? Entonces, algo que significa mudez o adicción. Por esto es lo importante, ¿verdad? No hablar. Por ejemplo, por eso tenemos claro que cuando hay violencia, por ejemplo, también puede haber una dictadura. El dictador, y el dictador tendrá a sus adictos. Adictos, que también quiere decir a, que es la privativa en el griego, dictum, que está significando sin palabra, sin dictum o sin palabra propia. Entonces las dictaduras es claro que es una zona de esta forma de la violencia que implica o que lleva implicado en sí las formas de la dicción, de la mudez, podríamos decir, sin palabras, ¿no? Y al contrario de eso, pues estará la política. Decía precisamente en su libro, que es la política, Hannah Arendt, esta filósofa judía alemana, decía, ¿qué es la política? Bueno, pues la política es el discurso, el dicto, la palabra, más la acción. Entonces, cuando hay ese intercambio de palabras, diálogo, política, discurso más acción, no solo acción, ¿sí? Por eso lo tiene la violencia, sino también el discurso, entonces las cosas llegan a buen fin. Es decir, ese buen fin que estábamos diciendo con la palabra shalom, la paz. Nada más que Haz también con bendición. sí, y también tenemos que ver esas dos palabras, ¿no? Porque paz, Irene, en el griego, pues es un vocablo pasivo. Paz y significaría igual que en el español o en el inglés, ¿no? ¿Ves? Entonces está como estate en paz o está quieto, ¿no? Sin acción, pero no es pasiva. Precisamente la palabra hebrea shalom es una voz activa. Shalom no quiere decir estás en paz, estate quieto, tranquilo, sino estás en movimiento. ¿Sí? Estás en movimiento, te estás edificando, que es un poco lo que decía Gaby, todas las asignaciones de la palabra shalom, paz, y la de, estaba viendo la de violencia, ¿no? En cuanto, por ejemplo, la palabra guerra, pues la palabra guerra en el griego viene de la palabra polemos, de ahí que surja este otro vocablo que se llama polémica, que tanto lo usamos, ¿no? Para abrir un debate, por ejemplo, el debate resultó muy polémico porque hubo estas preguntas, estas confrontaciones, en fin, ¿verdad? Pero está significando guerra, precisamente, que puede servir para muchas cosas. Entonces, pues una vez teniendo en cuenta todos los significados que nos encontramos de violencia, guerra y paz, por supuesto, ¿verdad?
tendremos que ver qué es lo que implica, qué hay más allá de esto, por qué la guerra. Por ejemplo, nos podríamos recordar en los antiguos mexicanos, como escribe Miguel León Portilla, un librito muy interesante, o mejor aún, en la historia de cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, cuando se relatan las guerras floridas. Ya estando en consolidación el imperio azteca, pues vienen las guerras floridas. Y las guerras floridas, pues no era otra cosa que ir a la guerra, los aztecas contra sus pueblos más cercanos, las caltecas, tepanecas, en fin. Y el trato era que una guerra no era para lograr mayor expansión de territorio, ni por pagar mayor cantidad de tributos o impuestos, sino la captura de guerreros que serían utilizados en el sacrificio, en la piedra del sacrificio, donde sería quitado el corazón vivo para ofrecerlo al dios de la guerra, Huitzilopochtli. Y entonces se hacían las guerras floridas con ese fin. Pero algo de lo más importante que los españoles les pareció algo macabro, quizás y tal vez si lo viéramos nosotros también, ¿verdad? Hoy, lo que hacían después, que le llamaban el zompantli. El zompantli. El zompantli, pues un símbolo de poder. ¿Qué consistía el zompantli? Zompantli quiere decir precisamente una hilera, una colección de cráneos. ¿Sí? Eran los cráneos. Bueno, algunos dicen que habían zompantlis de unos, ¿qué sería? 50,000 cráneos, o quizás más, algunos menos que se han encontrado. Una super colección como un gran estante lleno de cráneos de todos tipos o algunos colgados o incrustados en madera y otros que se han encontrado cráneos incrustados en paredes. ¿Sí? Y son pante, pero es un símbolo de poder. ¿Pero qué estaba representando? ¿Por qué la guerra trae un fin o hay un aspecto espiritual? Se dice, por ejemplo, que cuando los guerreros o el guerrero de una tribu tenía su espada, y usted puede notar quizás una espada de hierro, que es un objeto concreto, material, inanimado, ¿verdad? Esa es la espada, y puedes ver cualquier espada. Bueno, ese no es el caso, porque también podemos ver la guerra así, guerra en cuanto a los números de muertos que van de un bando, de otro bando, ¿sí? El equipo que se está utilizando para la guerra, el armamento bélico, ¿sí? Y es como observar una espada. Una espada, objeto, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Un objeto concreto, inanimado, material, y más nada. Pero no era cualquier espada. Por ejemplo, la espada entonces del jefe guerrero, podríamos decir, no, es que con esta espada el jefe guerrero ya ha atravesado 1,000 corazones, por decir un número, ¿no? 1,000, 200, 200, quién sabe. A medida que esta espada atravesado mayor número de corazones, se decía, tiene un mayor maná, una fuerza espiritual que le hace ser especial y única. ¿Sí? Esa es la carga que se tiene. Entonces, la espada de hierro o acero, doble filo si quieres, animado, concreto, etcétera, tiene sobrepuesta ese objeto, otro objeto, y ese otro objeto es virtual. Y ese objeto virtual es lo que nos interesa aquí ver.
que sería lo que estamos denominando esa parte que está más allá de lo físico, o también le llamamos espiritual. Entonces, la carga de maná que tenía. El guerrero sabía muy bien que cuando se le terminara el maná, ¿sí?, él iba a morir o iba a ser muerto. No era porque se había acabado precisamente la virtud, ¿sí?, de la espada. Pero ¿qué significa entonces estas guerras? ¿Qué significa la violencia y sobre todo el homicidio? ¿Sí? Hay que ver, por ejemplo, entonces que la violencia arcaica del sacrificio y de la sangre, ¿verdad?, ¿qué es lo que importaba aquí? El sacrificio. Esos guerreros capturados entonces irían a la piedra del sacrificio para ser ofrecidos al Dios de la guerra. Sacrificio. Sacrificio, pues tenemos también unas palabras muy, muy interesantes, como es la hebrea korbanot, o korbanot, que se llevaban los korbanot, los sacrificios, los animales para expiación de los diferentes tipos de pecados en el Mishkan, o el primer tabernáculo ambulante, o en el Bet Hamikdash, el primer y segundo templo, sobre todo en el primer templo, ¿sí?, el korbanot, el sacrificio. Y sacrificio pues también viene de la palabra victus y víctima. De la víctima era precisamente la destinada al sacrificio. Y eso ya lo sabía, ¿no? Entonces estaba el sacrificio, por ejemplo, cuando se elegía a un joven mancebo, sin defecto, el cual le enseñaban a tocar la flauta, a fumar, porque era el que representaba o encarnaba al dios Tezcatlipoca. Y se pasaba un año, precisamente, con este quehacer de ser, pues como casi la encarnación del dios Tezcatlipoca, y para eso pues también tenía doncellas que lo ocupaban, pero al final del año irremediablemente iba a parar a la piedra del sacrificio. Y entonces él le sacaban el corazón, ofrecían a Huitzilopochtli, y piernas y cabeza se cortaban, rodaban el cuerpo por la escalinata de la pirámide, y después era metido, bueno, cortado en diversas piezas, metido al perón, y se le ponía también maíz. Y esto es el, la imagen prototípica que tenemos del pozole, ¿verdad? Entonces está la violencia arcaica, la violencia mística de los dioses, la violencia de la tortura, por ejemplo, cómo ha cambiado, y la violencia ahora de las cámaras de gas, y la del terrorismo, no se diga. Precisamente por eso también tortura, nakaios en el griego, nanke, ¿sí? Nanke, o que diríamos el ananqué también como la rueda de la vida o el destino. El nanqué, entonces ya era algo que se tenía que, así era, ¿sí? No, de la víctima, del sacrificio, o el joven que hacía el personaje de Tezcatlipoca, pues a pesar de ser la víctima ya sabía acerca de qué iba a ser como sacrificio. Entonces, ¿qué implicaba? Y aquí regresamos al Zompantli, ¿verdad? ¿Qué implicaba eso? O la espada del jefe de la tribu, que había cobrado ya 1000 almas, digamos, ¿no? Pues esto es que cuanto más violencia, más poder. La violencia infligida a otros aumenta la capacidad de la supervivencia. Qué interesante esto. Entonces, la idea que se encuentra detrás de la violencia, la guerra, la muerte, es
que la muerte se supera matando. Fíjense nada más que cosa, ¿verdad? Matando. Y entonces, como si al matar yo matara la muerte y lograra ser más superviviente. Por eso las espadas, la ropa, o aún el personaje de la persona asesina, está revestida de un poder. Y eso lo podemos ver a través de los testimonios de varias personas homicidas que actualmente se encuentran en algunos reclusorios y que al entrevistarlos acerca de estos aspectos, pues dirán con mucha presunción, es que pues yo ya debo 10 muertes, 20 muertes, y a medida que deba más muertes, como él dice, se siente más superior y más poderoso. ¿Sí? Porque también, al parecer, estaría revestido de este objeto virtual que le llamaban el maná, ¿sí? En el cual, pues, cobraba un, un poder más fuerte, ¿verdad? Y a la vez que parecía que burlara la muerte, porque la superaba precisamente matando. ¿Por qué este carácter espiritual? Pues también recordemos que en las guerras floridas, antes de la llegada de los españoles a México, el séquito bélico iba encabezado pues precisamente por sacerdotes, de modo que la guerra presentaba un servicio religioso. Por esto, entonces decíamos con mucha precisión desde el hebreo, que la violencia habita, en la violencia más bien, habita un espacio de mudez absoluta, ¿sí? Y de estupefacción. O sea, cuando no hay palabra, cuando hay adicción, es decir, cuando no se tiene dicto, entonces se favorece precisamente las dictaduras, la violencia del poder, la guerra, y así, de esta manera, el poder funciona simbólicamente, es decir, es de un modo relacional. Puede ser conciliador cuando el poder político que funciona simbólicamente es visto bajo la perspectiva del sim valei o simbalum. Sim, donde sim, la proposición griega, está significando junto o conjunto o juntar. Valein, expresar, arrojar. Esto nos da la palabra más común, que es símbolo. Y hay que recordar que el símbolo une. Precisamente cuando dos pueblos iban a la guerra, mandaban de uno al otro espías. Entonces, para no confundirlos al regreso con los enemigos, se tomaba un plato, por ejemplo, ¿no? Se quebraba la mitad. Esta mitad se la llevan ustedes. Cuando regresen deben traer esta mitad y las juntaremos. Si coinciden plenamente, son amigos, son de nosotros. Si no, pues son enemigos. Por eso todo símbolo tiene la capacidad de unir. Y entonces el símbolo no solamente es un signo, ¿sí? Porque el signo puede ser muy bien arbitrario, pero el símbolo no es arbitrario porque está uniendo. Y entonces tenemos así, por ejemplo, que será el águila devorando a la serpiente, la bandera mexicana, un símbolo de mucha importancia, o quizás una cruz cristiana, otro símbolo que unirá a los cristianos, ¿verdad? Tal vez si estás en una región recóndita en el África y de pronto hay en una choza, te ves que hay una imagen de la Virgen de Guadalupe, pues seguramente vas a decir, aquí vive un mexicano, ¿verdad? ¿Sí? Algo que
que va a unir. Pero aquí viene el problema, ¿sí? Porque igual que la espada de dos filos, puede esto unir muy bien y por lo pronto frenar toda acción violenta porque se está dando palabra, no se está haciendo adicto. Y por eso la violencia, pues, por eso la política, de acuerdo a Hannah Arendt, pues estábamos diciendo que es el dictum más la acción o el discurso más la acción, ¿verdad? O la palabra más la acción. En cambio, esta misma puede invertirse y para esto va a dar otra forma, que será la forma del día vale. Día. Ahora, la proposición griega día está significando a través de, o atravesar, o partir, o dividir. Día, ¿sí? A través de. Puede ser diálogo a través de la palabra, pero puede ser día como separar. Más bien ese es el sentido. Y por eso, entonces, la violencia no es solo un medio, digamos, de símbolo o simbólico, sino también diabólica, de diabalí. Por esto decíamos precisamente, ahora esta semana que ha pasado, cuando Naftali Bennett, primer ministro de Israel, pues ha hecho a la vez la parte de conciliación entre Rusia con Putin y Ucrania, pues es un arma de dos filos igual. ¿Sí? Por el momento puede esto ponerle un poco de freno al avance de la guerra, pero también puede ser un diabólica, ¿sí? En la cual al parecer pueda afectar mucho a Israel. ¿Por qué? Una, porque ahorita está la tensión fuerte siempre de las potencias desde la Guerra Fría, el Imperio Norteamericano y el ruso, a través precisamente de Ucrania y con el apoyo de un lado de la OTAN y por el otro lado de los países árabes y de China, por ejemplo, y los aliados rusos, chechenios y demás que antes formaban parte de la Unión Soviética. Y todos ahora, llega un momento en que se paran, y ahora, ¿por qué andamos peleando usted y yo? Volvamos a la Guerra Fría, pero el culpable de todo, esto lo tiene Israel. Entonces, imagínense que ahí se empieza a desatar una tercera guerra mundial. Entonces, ¿qué poder tan grande tiene precisamente el líder, verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la estatura del líder? Esto es importantísimo porque en estas figuras que tenemos, de estos que encabezan los conflictos, sobre todo Putin, podríamos decir, ¿cuál es la estatura del cuerpo astral de Putin? Si la estatura del cuerpo astral, el poder del cuerpo astral, se extiende de acuerdo al grado de influencia que tiene con otros más. ¿Hasta dónde da su influencia? ¿Sí? Y revestido, como decíamos hace rato, con el personaje del jefe guerrero, cuya espada había matado a miles, revestido de maná. Esto es el cuerpo astral del líder, revestido de maná. Biden o Putin, o bueno, podemos poner cualquier otro de estos personajes, ¿verdad? ¿Hasta dónde da su cuerpo astral? Su grado de influencia que tiene el mundial, y esto quiere decir el revestimiento de maná actual que también tiene. El jefe guerrero sabía que
cuando se le acabara el maná, él iba a ser muerto por otro, porque ya no había podido superar la muerte a través de la guerra. Entonces, cuando desaparezca el maná de estos personajes, volverán a su estatura de su cuerpo biológico, no más allá. Pero por lo pronto, el cuerpo astral que tienen es muy fuerte, ¿sí? Precisamente por esta forma del revestimiento de un objeto virtual como es el maná, el poder que da, ¿verdad? Pero, ahora, no es que tengamos el maná como tal. Esto ha cambiado. El maná era el poder, que tenía ese poder como mágico, que le daba fuerza, que le daba confianza, que decía, no voy a morir. Pero esto ha cambiado. Y ahora, no es que estemos coleccionando como el Zompantli cráneos, ¿verdad? Porque eso significaba un capital de poder, sino ahora será precisamente la economía la que da ese poder. Cuando una persona entonces tiene una acumulación de capital, de poder, y a mayor capital tendrá mayor poder y sentirá precisamente que está venciendo a la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pelea tanto la gente en la casa, en la bolsa de valores, y discute y grita? ¿Y por qué? ¿Por qué gritan? Por el maná. No, por la economía, por el dinero o por el alma. Es el alma actual. El alma actual está reflejando esto, precisamente la economía, ¿sí? Pero ¿qué nos espera? ¿Es que ya lo hemos superado? ¿Será solamente la cuestión de economía? O como decía Gaby, siguiendo la palabra de guerra, el lejem, el pan. ¿O a qué tipo de pan también se está refiriendo, verdad? No solamente es el pan que tenemos en la actualidad como alimento, pero pues es que habían varios panes. Remitidos a la cultura hebrea, por supuesto, es el eje, el pan que se come sobre todo en el Shabbat, ¿sí? Como un ritual. Entonces tenemos que para Freud, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, le confiere el triunfo de los instintos más elementales del ser humano, ¿sí? Sobre la conquista de la cultura. Por eso significa un retroceso a lo primitivo. Pero pues, imaginemos la Segunda Guerra Mundial, estaríamos por ahí en 1918. ¿Qué estaba pasando en ese momento en el mundo, sobre todo el mundo occidental? El avance de las ciencias positivas era tremendo, ¿sí? Finales del siglo XIX, principios del XX, pues el desarrollo enorme de las ciencias naturales siguiendo el método científico de la observación, la experimentación, establecimiento de hipótesis, comprobación de hipótesis. Entonces, con una cierta precisión, no decían, pues ya tenemos la verdad, ya tenemos revelado, ya nosotros revelamos la verdad, con precisión y con demostración. Las ciencias positivas, pero también el avance que estaba del historicismo, aún del escepticismo, no se diga del psicologismo, ¿no? Que va a empezar hacia principios del siglo XX con una marcha muy acelerada, con el psicoanálisis empezando, la psicología de la forma gestal un poquito después, hacia 1912, un año después, 1913, pues aparece el conductismo norteamericano. Pues imagínense, llega un momento en que el avance científico era de tal manera que estaba dejando sin que hacer precisamente ya a la filosofía, ¿sí? Porque estos aseguraban tener la verdad. Y
curiosamente, pues viene la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Qué había pasado? Que de acuerdo al desarrollo de la tecnología, esta permitía tener mecanismos de guerra más eficientes para matar. La Segunda Guerra, no se diga. Pero ahora, ante la amenaza de una tercera guerra, hemos avanzado tanto en conocimiento de las ciencias, ¿sí? De las ciencias positivas, de las ciencias físicas, de las ciencias química, biológica, psicológica, no se diga. Todas ellas al servicio de la guerra. Por esta razón, entonces, pues hemos pasado de armas convencionales para la guerra o para el crimen, y hemos pasado a armas biológicas. No es gratuita, son las pandemias, infecciones, terremotos, huracanes que se forman, y pues bueno, cibernéticas, y peor aún, armas geológicas como las que ya hemos descrito en otros seminarios, como el proyecto HARP de Estados Unidos, que bombardea con un número de antenas la ionosfera del planeta, igual que lo hace, por ejemplo, el proyecto SURA de Rusia. Entonces, pues nos damos cuenta que a medida que vamos desarrollando la ciencia y sobre todo la cuestión de la tecnología, los mecanismos de guerra se han hecho más sofisticados para el exterminio del propio ser humano. ¿Y quién es el que pone precisamente el elemento material? El propio ser humano. Por esta razón, decía Freud, la guerra es lo que no quisimos creer. Ha estallado y ahora trae consigo la desilusión. Sí, trae la desilusión, ¿por qué? Porque antes estábamos solamente ilusionados. ¿Sí? Estábamos creyendo que vivíamos en la paz y que éramos seres muy evolucionados, tanto psicológicamente, biológica y espiritualmente, que habíamos alcanzado grandes niveles de civilización, y ahorita nos damos cuenta de que tenemos un retroceso a lo primitivo y un retroceso peor de nuestra condición espiritual. Nos comportamos entonces como zombies que ni viven ni mueren, simplemente vegetan. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, pues todo esto pues, nos lleva como una conclusión, ¿sí? Que pues en la guerra, como en la violencia, son cosas que nunca han desaparecido. Siempre están presentes entre nosotros. La violencia, solo, y la guerra, solo que estas han cambiado un poco de forma, porque también los que hemos cambiado un poco somos nosotros. Nos creíamos los dioses, ¿verdad? El centro del universo, pero nos damos cuenta de que no somos más que unos entes que las condiciones tanto culturales, las condiciones sociales, económicas, políticas y sobre todo, como diría Freud, los instintos más básicos del ser humano, el instinto de Thanatos, la muerte, nos ha llevado solo a creer, a ilusionarnos, y ahorita nos damos cuenta de que no es así. Esa es la desilusión, la cual marcaba precisamente, y terminamos con este punto, ¿no? La guerra en la que no quisimos creer ha estallado. Y ahora trae consigo, pues, la desilusión. Esperamos lograr un poco de qué es lo que se oculta tras lo que se muestra. Se muestran ahora varios puntos que hay ataques de armamento bélico, etcétera. Pero ¿qué es lo que trae detrás? ¿Sí? ¿Qué es lo que se reviste? Nada más quisiera remarcar esto del cuerpo astral, ¿verdad? ¿Sí? El cuerpo astral del dirigente
llamado Putin, llamado Biden, llamado AMLO, al que quieran. ¿Qué tiene el cuerpo astral? Tiene el tamaño del poder de su influencia. Cuando termine el maná que lo reviste, regresará a su pequeñísimo cuerpo biológico físico y nada más. Así estamos nosotros. Entonces, desarrollemos nuestro cuerpo astral, desarrollemos nuestro cuerpo espiritual para tener mayor grado de influencia a través de el discurso, el dictum, la palabra y la acción, que se llama política. Esperamos que haya buena reflexión sobre esto y pasamos al momento de la ronda de preguntas y respuestas. Comentarios, preguntas. Mudos. A ver, No, porque los eso sería- diferentes nombres del cuerpo astral que dijiste que... A ver, El cuerpo diste astral, varios sinónimos de cuerpo astral. como cuerpo espiritual, como cuerpo Ajá, de fuerza de poder. ok. ¿Qué tamaño tiene? De acuerdo al tamaño de su influencia. Indudablemente. Un gran líder pues tiene una influencia que puede ser mundial. Claro. Un maná, un revestimiento tan fuerte, ¿sí?, que puede llevar al caos, a la muerte, a todo mundo. Sí, sí. Pero cuando este maná se le acabe, vuelve a su cuerpo normal biológico y hasta ahí llegó. Claro. Sí, y no es que quedemos mudos, porque eso sería ser adicto, ¿verdad? Adicto, Sí. quien no tiene palabra, quien no tiene Lenguaje. discurso. Y esto precisamente puede ser la gran raíz de la droga adicción y de todo el conjunto de adicciones, cuando no hay palabra. Entonces, cuando no hay palabra, ¿qué hay? Violencia. No sé, por esa... Entonces, por eso, por ejemplo, que decían que hay toda esta cosa con Merkel, que en algún punto decían que Merkel fue como una gran figura que paró y que trató de conciliar todo el tiempo, y sobre todo que traían ya Obama y Putin como todos sus rollos. Digo, amén de todo lo que además hay detrás de que pues, sí, Ucrania trae todo este rollo con Crimea y con los rusos y bla, bla. Pero que la Merkel lograba como detener mucho este conflicto a que estallara, ¿no? Y que en el momento justo que Merkel se sale, empieza todo ya así de, Se acaba no se el puede, se acaba la conciliación, pues, ¿no? Sí, porque se acaba la palabra. Alguien puede, por ejemplo, como la Merkel, porque incluso yo sabía que había gente que estaba tratando como que hablarle a la señora y decirle, oiga, ¿puede volver a entrar a hablar en este rollo, por favor? Pero alguien puede, por ejemplo, decidir, yo ya no quiero entrar a esto, o sea, yo bajo mi maná, o sea, como que así conscientemente, como que ella dice, yo ya con esto, yo ya, miren, ya me cansé de tanta política, yo ya estoy cansada, yo ya estoy agotada y yo aquí ya me retiro. ¿Es posible que tú no seas consciente de tu maná y entonces te retires? Sí. Es posible que algún asesino no sea consciente de sus crímenes. Bueno, esto puede tener un problema mental, por ejemplo, ¿verdad? Una enfermedad mental. Hay enfermos mentales que de pronto han asesinado incluso a sus hijos y ni siquiera se han dado cuenta de eso. Pero ese no es mucho el caso en el asunto de un dirigente político de alta envergadura, como lo es Putin, como lo es Biden, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro presidente de alguno de los países del mundo. Erdogan. Puede tener mucha influencia. ¿Sí? ¿Y por qué Sí. se retirarían?
O sea, ¿por qué entrarían en esta cosa? Justo por esta cosa, por ejemplo, yo a veces pienso que algunos ahorita, siempre he pensado después de que leí El arte de la guerra, que Sí. Estados Unidos no lo había leído, ¿verdad? Y entonces, pues claro, la cagó absolutamente tremendo, ¿no? Porque hacen todo, así todos los puntos que marca el arte de la guerra, Estados Unidos lo hace al revés, ¿no? Sí, y entonces así cagadera, ¿no? Pero yo ahorita veo, por ejemplo, que los chinos están tratando de ser muy precavidos porque saben su poder, ¿no? O sea, que Xi Jinping dice, está precavido, ¿no? Y que hasta cierto punto, ¿no? De tanto esto que viene arrastrando desde 2014, que hasta cierto punto Putin trató de entrar ahí, o la Merkel o quien sea, que trataron de entrar ahí, y que por eso se ponen una tensión de que saben hasta qué punto esto puede llegar, ¿no? O sea, sí hay como una pequeña conciencia, pero ¿en qué momento esa conciencia, la emoción rebasa la racionalidad de todo esto? O sea, de saberse tan poderosos. Mira, quizás ahí el problema es lo que comentaba hace rato con Bennett, ¿sí? De Israel. Al funcionar como mediador lleva la palabra, lleva la política, lleva el símbolo, aquello que pretende unir, reunir, sí que es el símbolo. Pero que como arma de dos filos puede parecer luego el diabolón, lo diabólico, partir, separar. Y de eso no está uno muy consciente. Entonces traer maná, esa fuerza del cuerpo astral o del cuerpo virtual que alcanza o tiene la estatura de su influencia mundial. Pero, aún así, si no une, va a separar. O une y luego separa. ¿Sí? Precisamente esto es, pues ya uno de los principios viejos, ¿no? De los filósofos primeros, entre ellos, Empédocles de Agrigento, quien decía, ¿sí? Dos cosas, dos poderes están actuando en el mundo, en el cosmos, el amor y el odio. El amor une, el odio separa. Y esas eran las dos. Y este es el símbolo y el diablo. Diablo, diablo o diabolí. Sí. Pero es difícil precisar, por eso estábamos diciendo, Naftali Bennett pudo haber hecho algo muy bueno. Sí, puede hacer ahorita. Porque el conocimiento humano y nuestras acciones humanas son circunstanciales. No son eternas. De acuerdo a las circunstancias puede ser bueno, pero esto puede cambiar a algo negativo para la paz mundial. Por eso, Sí. creo que en este momento, hay un movimiento geopolítico que no sabemos a dónde acaba. China ha adquirido toda la tecnología rusa porque son aliados, pero China no es aliado de nadie. China es el poder absoluto. Claro. Tienen la tradición de milenios. Entonces, por eso hay un arreglo que no sabemos hacia dónde va. A ver, en mi percepción, el gran problema es que se recurra a guerra nuclear. Este es el gran problema. Sí, ¿Qué perspectiva? Perdón. A ver, sí. En otro momento siempre se ha detenido, bueno, puedo pensar que no, a ver, ¿qué pasó en la instalación de misiles en Cuba contra Estados Unidos? ¿Por qué Khrushchev se detuvo? ¿Qué pasó ahí? Ahí, pues mira, ahí no tengo mucha información de eso. ¿Sí? Pero sabemos que hubo movimientos ya de diálogo porque el plan evidentemente, bueno, el Che Guevara
en sus escritos, él quería bombardear Washington atómicamente y trajeron los misiles rusos. Y Rusia pues, quería la hegemonía, ¿no? Pero bloquearon la llegada de los barcos con los misiles rusos y se colocó todo a un punto de guerra atómica. Y Khrushchev echó para atrás. Ahora Putin sí está amenazando con guerra nuclear. No parece, a lo mejor China, que no ha hablado, es quien detiene esto y sigue siendo simplemente una guerra convencional, entendiendo que van a destruir Ucrania. Ucrania va a quedar deshecho y van a colocar un jerarca ruso. Pero pasó con Finlandia, con todos estos países, siempre han tenido gobernadores rusos que los han derrotado al cabo del tiempo. Y han surgido mitos, héroes, el himno nacional, la sinfonía número 2 de Sibelius, es el himno de la libertad, etcétera, etcétera. El riesgo ahorita es guerra atómica. Rusia imperial quiere seguir siendo imperial y extenderse, claro. Bueno, ya dijeron que no toque Polonia, que no toque ninguno de la alianza. ¿Se va a detener? Pues detenerse sería el fracaso de Putin y sería quitarle todo el maná que tiene. El poder de su influencia se vería reducido, su cuerpo astral reducido y quedaría a ser un simple mortal como cualquier otro. Entonces se va a ir a la guerra nuclear bajo esa perspectiva, Pues no mira, le queda otra. eso es lo que parece, ¿sí? No le queda otra. Putin sí pierde, pues no pierde todo, ¿sí? Efectivamente. Ahora, ¿quién queda como el bueno? ¿Quién ahorita es el culpable de toda esta tensión bélica que puede ser lo más peligroso que ha ocurrido en el planeta? Y el principal culpable están los ojos puestos en Putin. Pero entonces, si hay un culpable, ¿quién vendrá a ser el salvador? ¿China? No. Sí, ¿Ah? China, ¿Puede ¿no? estar en medio? ¿O puede ser la OTAN No, y Estados China. Unidos al frente? Qué miedo la OTAN, ¿no? Y La entonces, OTAN, una vez que se instala y es vencido el culpable, el Salvador, el Mesías, va a ocupar el puesto de dictador. China, por ¿Y qué va a supuesto. pasar si hay un dictador mundial? Los demás China, nos quedará, ¿qué? ¿Qué seremos entonces? ¿Cómo quedaremos? ¿En qué condición quedaremos si hay un dictador mundial? Y que además lo vamos a aceptar de buena gana porque fue el que derrotó al culpable. claro. ¿Qué va a pasar con el resto del mundo? Un dictador mundial. ¿Y los demás? Ya lo dijimos, ¿verdad? Los demás serán adictos. Pero Porque diríamos dentro de la dimensión histórica, el que tiene más perspectivas y que es milenaria su cultura es China. sí, ahorita, La OTAN pues, es un hechizo, ¿no? La OTAN es un sí, hechizo producto del miedo, ¿no? producto del miedo después Pero de la Segunda Guerra. fácilmente se dividen entre los miembros de la OTAN. Cualquier circunstancia los puede dividir. Francia ya está echándose para Sí, atrás. Entonces sí, ahí no hay unión. El que tiene un maná absoluto es China. es muy probable. Por eso, ¿quién aparece o aparecerá con la figura del Mesías, el Salvador? Y si ese Salvador, que ha derrotado entonces al culpable, va a ser aceptado mundialmente. Eso sigue la política del miedo. ¿Ah? Va a ser Sí. aceptado mundialmente. Y eso va a hacer que el dictador tenga su contrario, adictos. Por eso será dictador. Para Ahora, tener sin palabras. fíjate, En otras la palabras, parte, zombies, que ya le había hecho a zombies que no viven ni mueren. la parte que me ha llamado la atención
y digo, a ver, hay tal ingenuidad en Putin y el gobierno ruso que ha trasladado toda la tecnología militar a China. O sea, ya Sí, claro que no. eligieron, pero están haciéndolo. No, sí, pero a lo que me refiero es que no hay tal ingenuidad. O sea, el hombre viene de la KGB, o sea, el hombre tiene un colmillo del. Perfecto, pero ¿y qué? ¿Se está burlando de los chinos? ¿No les está dando todos los elementos para que sean los dominantes? Porque, a ver, se va a enfrentar Rusia y la OTAN. Se despedazan entre ellos. ¿Quién queda? Sí, pues queda China. Con todo el saber que le ha ido transmitiendo Rusia de avances tecnológicos. Sí. Digo, Xi Jinping Entonces, también no es ningún tarado. Bueno, milenarios. Ese es el Mesías. Bueno, ¿y Estados Unidos? No, pues Esos ya van para ahí. Esos ya van para ese ya va por fuera, ya ese. Sí, ya va ahí. Y luego, a ver, ¿quién sigue después de Biden? ¿Otra vez Trump? Trump se había zafado ya de la Alianza Atlántica Norte. Él no quiere saber nada. Él se quiere encerrar o aliarse con Putin. Ujú. Lo celebró enormemente a Putin, ¿no? Que hubiera hecho la invasión a Ucrania. Está planteando la invasión a México. Lo que dijo, no se sabe si es porque es una persona que ha perdido el poder, ha perdido el maná, donde está el coche pegado. influencia, quiere sobresalir diciendo algunas tonteras como igual Estados Unidos debería invadir a México, ¿no? Como Rusia. Creo que eso es A ver, ahí tienen que quitar la música, está interrumpiendo. Sí, Huawei. No te oímos. A ver, ya están, ¿eh? Sí, ya la quitaron. Pero algo dijiste. ¿Otro comentario? Sí, sigue llamando. No, dijiste algo que no se escuchó por la música. Que decía, Trump ha perdido el maná, su poder, su cuerpo astral de influencia, ya no lo tiene, no es más que un ser humano mortal igual que todos, pero con el deseo de resurgir. Pero ese resurgir le lleva a decir, Biden está haciendo las cosas mal, si yo estuviera ahí, no estuviera pasando esto en la economía. Y así como Rusia invade Ucrania, Estados Unidos debería invadir a México. Pues qué tonteras, porque también está diciendo en contra de Putin, ¿verdad? Putin está diciendo, es que México fue invadido por Estados Unidos y le fue robado la parte del territorio norte. En fin, esto de la guerra es un conflicto que se da, es una trama. Hay que estudiar finamente los hilos que se han venido tejiendo para configurar este conflicto. Es un texto nuevamente que se puede interpretar. Y nuestra interpretación ha sido precisamente qué es lo que se encuentra detrás. ¿Cuál es la ambición del hombre? El instinto básico o los instintos básicos que decía Freud, tanto el instinto del tánatos como el del eros y la fortaleza de tánatos son punto importante en la guerra. Por eso le decía a Albert Einstein, yo creo que él es desilusionado, doctor Einstein, con este asunto de la guerra, porque él estaba haciendo un frente para combatir a la guerra, y que fueran hombres ilustres como Freud y otros, ¿verdad? Y sin embargo, pues la guerra solo ha cambiado de apariencia, pero ahí sigue. Y la violencia del hombre igual. Ahora, no hemos avanzado quizás ni un milímetro en cuestión de civilización. Y sí estamos... Pero hay un hecho real de las guerras. La ciencia positivista de las armas se ha desarrollado. O sea, se desarrolla la física, se desarrolla la química, y volvemos a lo mismo. Ese desarrollo es en pro del eros y en pro del tánatos. Habitualmente es en pro del tánatos. A ver qué pasó en la guerra de Vietnam. Probaron todas las armas químicas, los helicópteros de uno, bombas. Es decir, sí hay un desarrollo y además
a través de la historia de la humanidad, la geopolítica ha cambiado vía la guerra. Estamos hablando de que se avisora un nuevo orden universal dirigido por el líder único. A ver, ¿ese es el Mesías? Pues no es el Mesías. Se hará pasar por Mesías. Por eso habíamos comentado. Cuando empieza la política del miedo, surge alguna primera noticia, ¿verdad? Hay un virus, se ha detectado un virus mortal. Y después, pues nos vamos a ir millones de veces por los medios. Y después se tiene que detectar quién fue el culpable de dicho virus o de dicho mal. Eso pasó con la tragedia de Sófocles, de Edipo. Edipo regresa, había matado al padre, él no sabe que era el padre, había desposado a la madre, llegó sobre Tebas, epidemias, pandemias, males, plagas, de todo, ¿verdad? ¿Y qué dijeron? Aquí hay un pecado muy grande. Pero, ¿qué ha pasado? Sabemos que han matado al rey, pero no sabemos quién es el asesino. Claro. Entonces, consultemos el oráculo. El hijo matará a su padre, ¿sí? Y Y desposará desposará a su madre. Pero ahí está el oráculo diciendo, pero no dice, fue Edipo, No, el de los pies hinchados, te quería decir. Pero el de los también pies. vuelven a traer a Tiresias, el adivino, que era Sí, el ciego, ¿verdad? ciego, Que era el ciego. de la mirada interior. El adivino, y sabía, pero no podía decirlo. Eres tú, así directamente. Eres tú el asesino, Edipo, no te hagas. Solo espero que cumples lo que tú has dicho, que desterrarías de Tebas al culpable. Como diciendo, pues eres tú. Pero no se lo dice porque está en un plano de la profecía. Está el dios Apolo, dios de la luz, contrariamente al humano Tiresias, ciego de la oscuridad. Y ahí está la averiguación que está precisamente en la tragedia de Sófocles. Y finalmente, por las pruebas que se van juntando, porque dioses, humanos, reinos o reyes, esclavos. Yocasta, traigan al esclavo que se le encomendó de ir a matar al niño. Y que fue rescatado y llevado al rey Polibio, otro rey. Creció por allá Edipo, pensando que Polibio Era su padre. Y cuando supo del oráculo, mejor dijo, me voy. Y curiosamente, cuando va en un cruce de una encrucijada, ahí hay un altercado con Layo, al cual mata, y a sus secuaces también. Solo quedó uno para ir a dar parte, ¿no? Y ahí están. ¿Qué es lo que había pasado? Había un pecado muy fuerte, por eso venían los magos. Y había que hacer una averiguación. Entonces, reyes, esclavos, noche y día, luz, oscuridad. ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el asesinado? Nos falta unir la otra parte. El asesino. El método que se sigue en ese caso del mito de Edipo es el del simbolón precisamente. Uniendo pedazos, mitades y mitades, hay que llegar a la conclusión final. Y entonces llega a saber Edipo que él fue el asesino. ¿Sí? Que había desposado a la madre. Entonces, igual que pasaba en las crónicas hebreas, ¿qué pasa? El pueblo sale de Egipto, llega al desierto, y en el desierto Moisés sube por las tablas de la ley, 40 días, y pensaron que ya no iba a llegar, entonces construyen el becerro de oro. El pueblo
los Ereb que iban, más bien los egipcios que iban en ese grupo, son los encargados de hacer el becerro de oro. El becerro de oro, el cual adoraron. ¿Sí? Llegando a Moisés, entonces se encuentra con que está ahí toda la fiesta y todo el relajo, ¿verdad? Se molesta mucho. Dios los quería exterminar a todos y Moisés le dice, si tú exterminas, bórrame de tu libro. ¿Sí? Pero todos bajan. El castigo divino vino. ¿Por qué? Porque lo primero que va a aparecer ahí es una plaga. ¿Sí? Podríamos decir una pandemia, una endemia, una epidemia. Sí. La primera. Y luego, aquellos que fueron advertidos que no adoraran a ese ídolo y no obedecieron, muertos a espada por los levitas. Muertos a espada. Aquellos que fueron prevenidos tampoco entendieron y que además lo besaron y bailaron al ídolo. Muertos están. Virus. Y aquellos otros que quedaban que pues no supieron que había bien, nadie les avisó, ni hubo testigos. Moisés hizo polvo al becerro de oro, lo echó al río y después, ¿saben? Ahora hay que pasar la prueba, pasen a tomar el agua del río, que era llamado agua sota, porque cuando una mujer una mujer que era acusada de infidelidad, y ella decía, no, yo soy inocente, tome el agua sota de la pila del templo. Si el agua hace que sus piernas se hinchen, su vientre se hinche, usted muere. Usted es culpable. Y si no le pasa nada, usted es inocente. Pasen a tomar el agua sota. ¿Sí? Algunos murieron, otros no. Entonces, hay varias cosas. Una epidemia, y luego espada, guerra, y luego el agua sota, y el grupo de los Leví, que ellos no participaron en ese becerro de oro y no fueron afectados por ninguna de las tres cosas. ¿Qué nos querrá decir, Juan? El mito de Edipo está diciendo algo. Las guerras floridas de los aztecas están diciendo algo. El pasaje precisamente de Éxodo, del becerro de oro, está diciendo algo. Lo que pasa es que tenemos tanta información por los medios, redes sociales, que oscurecen ese otro lado. Ese otro lado que estamos viendo es el lado. Ahora, así ya me despertaste el interés de que hagamos una traducción ampliada. Ok, Edipo, horrorizado de su pecado, se saca los ojos y empieza la peregrinación. Así es. A ver, en términos, acepta la conciencia de culpa. ¿Y a dónde lo lleva? Porque es el destino humano, ¿no? Sí, es que ahí está muy claro. ¿Por qué se saca los ojos? Para ver interiormente. Se ha cortado una mano, se ha cortado una oreja. Porque precisamente es X, que habíamos dicho en un seminario, ojo en náhuatl, ¿sí? O prosopon, que significa persona en griego. Prosopon, pro, a favor de, y opsis, el que mira. Mira. Entonces, precisamente la mirada es humana. Es lo que distingue al humano. ¿Sí? Los ojos, precisamente. Entonces, por eso no fue otra cosa. Humano es prosopon, a favor del que me mira. Ixtli, inyolot, es en el náhuatl, ix, ojo, el rostro, es el rostro, ix, rostro, yolot, corazón en el náhuatl. Entonces, por eso había que pensar que Edipo se saca los ojos. Por decir, de esta manera, como que yo no soy humano. ¿Sí? Por eso, ¿a dónde nos lleva toda una dictadura? A ser como zombies, no humanos. Además, no muertos, pero tampoco vivos.
Es como por ahí va agarrando este. Oye, yo no había escuchado nunca de la profecía de Gog y Magog, que habla, sí, por ahí lo leí rápidamente y ahorita Gaby dijo claramente, no nos ocupemos de las profecías. ¿Qué sello de secreto tiene el no ocuparte de la profecía? No sé si nos quieras comentar. Sí, sí, mira, lo que es la profecía, la parte de la Gemara, parte del Talmud, dice que maldice a todos los que intentan calcular el futuro y poner fecha a lo que es la geula, a lo que es la redención, a lo que es este fin de hechos. Ahí la Gemara maldice. Vemos otros estudiosos que ellos sí hablaron, varios profetas hablaron sobre la guerra final y sus opiniones se dividieron en dos sentidos. Uno que era, algunos vieron que la guerra de Gog y Magog, lo vieron como atacando nuestra alma. Era una guerra ideológica. Otros vieron como una amenaza a nuestro cuerpo, es decir, la guerra será física y con muchas bajas. Eso también sería. Hay otra parte también del Talmud. El Talmud dice que el mundo va a durar 6,000 años. Esos 6,000, ahorita ¿en qué año estamos? En el calendario judío estamos en el año 5,682. Entonces, esto de estar diciendo lo que es la profecía, la Gemara pues se maldice. Lo vemos más que nada en la Torah. En la Torah cuando Jacob Avinu, él reunió a sus hijos y dijo, reúnanse y les voy a decir qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, cuando los hijos estaban reunidos, él empezó a bendecir a cada uno de sus hijos. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Por qué no dijo qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Aquí no le fue permitido el contar lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque es algo único, es un secreto único, entonces no le fue permitido. Entonces, si a Jacob no le fue permitido, ¿por qué nosotros tenemos que estar en esa parte de investigando y de sacar todas las profecías? Entonces, hay unos que afirman que Gog y Magog es una guerra más que nada ideológico. Es decir, que no hay fe. Y esa guerra se puede decir pues que ya está. Esta fe pues no lo hay. Esta guerra ideológica es que nos está desconectando de nuestro creador. Y pues el remedio pues es el estudio de la Torah, más que nada. En sí es como una guerra. Otros comentan que la Tercera Guerra Mundial va a durar 12 minutos. Y te da mucho entender 12 minutos, pues, ¿qué puede pasar en 12 minutos? Ahorita con lo que son las armas, ya también, con los botones que tenemos, Claro. pues ya se acaba todo, ¿no? Entonces, pues más que nada, al estar nosotros viendo todas estas profecías que se cumplen o no, si estamos en una de ellas o no, es por eso que decía, hay que ocuparnos del shalom, hay que ocuparnos de esta paz para que, bueno, tengamos esa parte de la llegada del Mashiach. Gracias, Gaby. Muy bien. Bien, pues entonces la conclusión que habíamos dicho hace un rato es para ampliar nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo astral, es necesario dos cosas. Uno, la palabra, el dictum o el discurso y la acción, que es la política para así
frenar todo intento de dictadura y de violencia. Si la violencia implica estar mudo, es un ser adicto, pues entonces debemos buscar los medios necesarios para desarrollar un El discurso lenguaje. y la acción, el lenguaje, la palabra, ¿sí? Esto es la política, precisamente. La buena política, ¿ok? Bueno, pues cerramos esta parte de preguntas y respuestas y me queda pues agradecer su presencia. Gracias por estar con nosotros, Joana, nuevamente por acá. Mucho gusto en tenerte. Josué, bienvenido. Brenda también. Julio, muchas gracias. Jorge, Yaretsi, Borboya, Foruno, gracias por estar por acá. Diana, Berta, Ara, Elizabeth, Brittany, muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en 15 días nuevamente con uno de estos temas también Vale. apasionantes. ¿Sí? Gracias. Gracias. Pues, Gracias, maestro, muy Muchísimas amable. gracias. El día Gracias a todos. 27 de marzo. 27 de marzo, exactamente. Ajá. Ujú. ¿Cómo no, Hugo? 1,000,000 de gracias. Fantástico. Pues gracias a todos ustedes y No, les pido, hombre, por qué favor, bárbaro. les pido, Maravilloso. gracias. Les pido, no olvidarse de sus donativos, que es muy importante para mantener el canal. También, les invito a que vean, por favor, el canal de Psiquiatría, Psicoterapia, donde estamos el equipo de terapeutas, psicoterapeutas con el doctor Almazán, ¿sí? Y aquí lo tenemos. No dejen de entrar a este canal. Ujú. Psiquiatría, Psicoterapia, ¿sí? Muy Y bien. por ahí estamos entonces en contacto. Pues muy bien, Muy pues bien. muchas gracias y estamos. Hasta luego. Gracias, Hugo. Muchas gracias, Fantástico. maestro. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Hasta luego, Berta. Muchas gracias, profe. Hasta luego, gracias por tu participación.